El pequeño chef y su gran sueño. Capítulo 1. El pequeño chef en la gran ciudad. En una bulliciosa ciudad llena de altos rascacielos, carteles de neón y el aroma del pan fresco flotando por las calles, vivía un pequeño ratón llamado Remy. Pero Remy no era un ratón común y corriente, tenía grandes sueños. A diferencia de la mayoría de su familia, que se conformaba con escarbar en los desechos y restos de comida en los callejones, Remy anhelaba algo más. Quería ser cocinero. No solo cocinar, sino crear obras maestras, platos que pudieran hacer que todos se chuparan los dedos y se sintieran felices. Cada noche, mientras el resto de su familia dormía tranquilamente en su acogedora madriguera bajo la ciudad, Remy se escabullía hacia el restaurante cercano, la Bella Cocina. La cocina era su santuario secreto. A través de las grietas en las paredes, observaba a los chefs hacer magia. Estudiaba la forma en que cortaban, salteaban y revolvían los ingredientes, cautivado por la precisión de sus movimientos. Pero, sobre todo, lo que más le asombraba era cómo la comida que preparaban hacía que las personas fueran felices. Una noche, mientras miraba por una pequeña rendija en la ventana de la cocina, Remy vio algo que cambiaría su vida para siempre. El chef principal, un hombre serio y de rostro severo llamado Chef Auguste, estaba preparando un plato que hizo que todo el mundo en la cocina guardara silencio. El aroma del ajo, las cebollas y las hierbas frescas llenaba el aire mientras el plato, una mezcla de vegetales elaborada con destreza, tomaba forma perfectamente. Remy pudo ver cómo el rostro del chef Auguste se suavizaba. Eso no era solo comida. Era arte. Esa noche, el corazón de Remy se llenó con un sueño más grande que nunca. Si tan solo pudiera ser como ese chef, creando platos que trajeran felicidad a los demás. Pero, ¿cómo podría un ratón tan pequeño como él lograr algo tan grandioso? Al día siguiente, mientras Remy deambulaba por los callejones de la ciudad. Perdido en sus pensamientos, tropezó con algo extraordinario. Un libro, medio enterrado bajo un montón de periódicos. La portada estaba desgastada, pero el título era claro: El arte de cocinar, guía de un chef para las obras maestras. Sin pensarlo, Remy lo levantó con sus pequeñas patas y comenzó a pasar las páginas. Cada página que pasaba le revelaba nuevas técnicas, recetas y secretos para convertirse en un gran chef. Cuanto más leía, más crecía su determinación. No solo iba a observar a los demás cocinar platos deliciosos, él también lo iba a hacer. Esa noche, volvió a la Bella Cocina una vez más, pero esta vez algo era diferente. Remy tenía un plan. Ya no se conformaría con ver desde la sombra. Era hora de dejar su huella en el mundo culinario. Sabía que no sería fácil y que el camino estaba lleno de incertidumbre, pero si podía aprender de los mejores, si podía practicar sin descanso, tal vez, solo tal vez, su sueño podría hacerse realidad. Capítulo 2. Un nuevo comienzo. Los días siguientes estuvieron llenos de emoción y desafíos. Remy sabía que le esperaba un largo camino antes de poder siquiera pensar en cocinar en la bulliciosa cocina del restaurante. Pero con el libro en las patas y el sueño en el corazón, comenzó a practicar en las sombras de la Bella Cocina, aprendiendo lo básico de la cocina con la misma dedicación de un verdadero aprendiz. Al principio, las tareas eran sencillas. Comenzó con el corte de vegetales, una habilidad que requería precisión y cuidado. Al principio, con sus pequeñas patas, Remy tuvo dificultades, a menudo cortando más que solo zanahorias y cebollas, pero con cada error aprendió algo nuevo. Observaba a los chefs a través de las grietas, estudiando cada uno de sus movimientos. Remy notó cómo el chef Auguste siempre mantenía sus cuchillos afilados y cómo sostenía cada vegetal con el máximo cuidado, como si cada ingrediente fuera una joya preciosa. Con el paso de las semanas, Remy se volvió más audaz. Una noche, cuando la cocina estaba más tranquila de lo habitual, se aventuró a la despensa. Las estanterías estaban llenas de frascos de especias, botellas de aceite de oliva de calidad y cestas de productos frescos. Era un verdadero tesoro de sabores esperando a ser descubierto. Remy eligió cuidadosamente algunos ingredientes, ajo, tomillo y tomates, y comenzó a experimentar. No tenía una estufa, pero usó una pequeña llama de una vieja vela para calentar una diminuta olla. Trituró el ajo con una piedra que había encontrado en el callejón y lo echó a la olla, disfrutando del aroma que llenaba la pequeña habitación. A medida que los sabores comenzaban a mezclarse, la confianza de Remy crecía. Lo había logrado, había creado algo delicioso. No era perfecto,
Pero era un comienzo. Capítulo 3. El primer paso. Al día siguiente, no pudo resistirse a compartir su creación. Volvió a la cocina una vez más, esta vez con un pequeño plato de su creación. Mientras lo dejaba sobre la mesa, dudó. ¿Qué pasaría? Se reirían de él. Lo echarían de la cocina. Pero justo cuando iba a retroceder, una suave voz lo sorprendió. ¿Qué es esto? Remy se congeló. Delante de él estaba la subchefa, una mujer amable llamada Isabelle. La había visto algunas veces, observándolo desde la esquina de la cocina, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, sin embargo, ella estaba mirando el plato con una expresión curiosa. Es algo que hice, dijo Remy, tratando de sonar confiado. Isabelle levantó una ceja, pero sonrió. ¿Lo hiciste tú? Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tomó una pequeña cuchara y probó el plato. Durante un momento, hubo silencio. El corazón de Remy latía con fuerza. Le diría que estaba horrible. Isabelle dejó la cuchara sobre la mesa y lo miró con los ojos muy abiertos. Esto está realmente bueno, ¿de dónde aprendiste a cocinar así? El pequeño pecho de Remy se hinchó de orgullo. He estado practicando, respondió modestamente. Suavizó. Bueno, tienes talento, eso está claro. Pero sabes, ser chef es más que solo cocinar. Se necesita dedicación, trabajo duro y mucho corazón. Remy asintió. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Isabelle se agachó hasta su nivel, sus ojos serios pero amables. Te voy a decir algo, Remy, ¿qué te parece si vienes aquí mañana y me muestras lo que tienes? Creo que tienes potencial. Y quién sabe, tal vez seas tú quien traiga algo nuevo a la bella cocina. El corazón de Remy latió rápido. Este era su momento. Su oportunidad. Capítulo 4. El camino hacia la maestría. Los días pasaron y Remy continuó perfeccionando sus habilidades. Cada noche, después de que el restaurante cerraba y los chefs se iban a casa, él se colaba al restaurante para practicar. Experimentaba con nuevos ingredientes, probaba diferentes técnicas de cocina y leía más de su querido libro. Con la guía ocasional de Isabelle, sus habilidades mejoraron rápidamente. Pero no solo se trataba de cocinar. Remy comenzó a darse cuenta de las pequeñas cosas, como cada plato podía contar una historia, como los sabores adecuados podían evocar recuerdos, y como el plato correcto podía hacer que alguien se sintiera como si estuviera experimentando algo mágico. Ya no solo aprendía a cocinar, estaba aprendiendo a crear experiencias. Capítulo 5. Encontrando su voz. Los días pasaban, y Remy se encontraba cada vez más inmerso en su pasión por la cocina. La cocina de la bella cocina se había convertido en su hogar, y el sueño de convertirse en un gran chef ya no parecía tan lejano. Sin embargo, aún sentía que algo faltaba. Aunque sus platos eran deliciosos y su habilidad mejoraba cada día, había algo que no lograba captar. La comida era buena, pero no sentía que sus platos contaran una historia, algo que iba más allá del simple acto de cocinar. Una noche, después de un largo día de trabajo en la cocina, Remy se retiró a su rincón favorito, un pequeño espacio. En la despensa, donde podía pensar tranquilo. Mientras miraba los ingredientes que había utilizado para preparar la cena, algo dentro de él hizo clic. Recordó todas las historias que había escuchado de los grandes chefs, historias de cómo sus platos reflejaban sus vidas, sus viajes, sus sentimientos. La cocina no era solo técnica, era arte, era expresión. Esa noche, Remy decidió que su comida debía reflejar algo más que los ingredientes. Decidió que cada plato debía ser un reflejo de su propio viaje, de su sueño, de sus luchas y victorias. Capítulo 6. El desafío. Una mañana, Chef Auguste se acercó a Remy con una mirada que mostraba un aire de seriedad. Remy, dijo con su tono de voz profundo, se ha hablado mucho de ti. Tus platos están ganando elogios, pero quiero poner a prueba algo más en ti. Un verdadero chef no solo cocina bien, debe poder sorprender, innovar. Hay un crítico gastronómico muy importante que viene esta noche, y quiero que seas tú quien prepare el plato principal. El corazón de Remy dio un salto. La oportunidad de impresionar a un crítico famoso era la oportunidad que había estado esperando. Sabía que no podía fallar. A lo largo del día, Remy trabajó incansablemente, preparando el plato con todo el corazón. Recordaba las palabras de Isabelle sobre la importancia de contar una historia con la comida, y así lo hizo. Decidió preparar un plato que representara su viaje, algo sencillo pero lleno de sabor y creatividad.
Se trataba de un medley de verduras frescas, sazonado con especias que habías aprendido a manejar, con una salsa especial que evocaba su amor por la cocina. Cuando el crítico llegó esa noche, el restaurante estaba lleno de una tensión palpable. El plato de Remy era el centro de atención. El crítico, un hombre conocido por su ardua crítica y su desapego, probó el plato. Durante un largo momento, nadie se atrevió a respirar. El silencio era ensordecedor. Finalmente, el crítico dejó el tenedor y miró a Remy. Este es el mejor plato que he probado en mucho tiempo, dijo en voz baja. No es solo el sabor, es la historia que transmite. Cada bocado cuenta algo. Este es un plato hecho con alma. Remy no podía creerlo. El crítico había visto lo que había querido transmitir. Había logrado contar su historia a través de la comida. Pero lo más importante de todo era que, por fin, se sentía como un verdadero chef. Capítulo 7. Un chef en su propio derecho. A medida que pasaban los meses, Remy continuaba perfeccionando su arte. La fama de la bella cocina creció, y con ella, la reputación de Remy como chef. A pesar de todo el éxito, Remy seguía siendo humilde, siempre buscando aprender algo nuevo y nunca conformándose con lo que ya había logrado. Sabía que cada plato era una nueva oportunidad para contar una historia, para dejar una huella en los corazones de los comensales. Un día, Chef Auguste lo llamó a su oficina. Remy, has hecho un trabajo increíble aquí, pero creo que ha llegado el momento de que tomes el siguiente paso. Quiero que lideres un nuevo proyecto aquí, algo más grande. He estado pensando en abrir una escuela de cocina en la Bella Cocina, donde puedas enseñar a jóvenes aspirantes a chefs, transmitirles lo que has aprendido y guiarlos en su propio camino. El corazón de Remy latió más rápido. La oportunidad de ser mentor, de compartir todo lo que había aprendido, de ayudar a otros a seguir sus sueños, era el siguiente paso que había estado esperando. Estoy listo, chef, dijo Remy con determinación. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. La escuela de cocina de la Bella Cocina se inauguró, y Remy asumió el rol de líder. Enseñaba a los estudiantes no solo cómo cocinar, sino también cómo encontrar su voz en la cocina, cómo contar su propia historia a través de la comida. El restaurante siguió siendo un lugar popular, pero ahora también era un refugio para los soñadores, los que querían aprender y hacer una diferencia en el mundo culinario. Remy vio a sus estudiantes crecer, y en muchos de ellos veía reflejada su propia historia, la pasión, la lucha, el deseo de ser algo más. Había logrado lo que nunca había imaginado, no solo ser un chef, sino también un mentor que ayudaba a otros a encontrar su camino. Epílogo, el legado de Remy. Muchos años después, la Bella Cocina y su escuela se habían convertido en una institución en la ciudad. La gente venía de todas partes del mundo para aprender con Remy, y el restaurante seguía siendo un lugar donde los platos no solo alimentaban el cuerpo, sino también el alma. A pesar de ser un chef reconocido mundialmente, Remy nunca olvidó de dónde venía. Siempre que podía, volvía a la cocina para compartir historias con los estudiantes o simplemente disfrutar de una comida tranquila, sabiendo que su viaje había tocado la vida de muchas personas. Y así, Remy no solo se convirtió en un gran chef, sino también en un verdadero ejemplo de lo que se puede lograr con pasión, trabajo duro y la valentía de soñar en grande. Capítulo 9. Un chef líder. Los días en la escuela de cocina de la Bella Cocina eran intensos pero gratificantes. Remy se encontraba enseñando a jóvenes estudiantes con sueños tan grandes como los suyos. Algunos de ellos venían de diferentes rincones del mundo, buscando aprender no solo las técnicas culinarias, sino también el arte de infundir corazón y pasión en cada plato. Aunque los desafíos eran muchos, Remy sentía que finalmente había encontrado su propósito. Cada día, Remy compartía con ellos lo que él mismo había aprendido, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Les hablaba de la importancia de la paciencia y la perseverancia, les enseñaba que ser un chef no solo se trata de cocinar bien, sino de saber contar historias con los ingredientes. Sus lecciones eran una mezcla de técnica rigurosa y creatividad desbordante. A menudo, Remy pasaba horas con sus estudiantes, ayudándoles a perfeccionar sus habilidades, pero también escuchándolos. Les ofrecía consejos prácticos y sabios, pero también les decía algo que había aprendido en su propio camino. El verdadero ingrediente secreto no es una especia o una técnica. Es el amor y la dedicación con la que cocinas lo que realmente transforma un plato común en algo memorable. Uno de sus estudiantes más destacados, una joven llamada Clara,
tenía la misma pasión por la cocina que Remy había tenido en su juventud. Era talentosa, pero también muy insegura de sí misma. Aunque sus platos eran excelentes, no creía que pudiera llegar tan lejos como otros chefs más experimentados. Un día, después de una clase particularmente difícil, Clara se acercó a Remy, luciendo abatida. No creo que sea suficiente. Mis platos nunca serán como los de ustedes. No tengo esa magia que tienen los grandes chefs. Remy la miró con cariño y le puso una mano en el hombro. Clara, la magia no está en los platos. La magia está en ti. Está en la forma en que te entregas a lo que amas. Solo tienes que confiar en tu propio proceso. Esa conversación fue un punto de inflexión para Clara. Empezó a creer más en sí misma y, con el tiempo, su cocina se transformó. Se volvió una de las chefs más prometedoras de la escuela y, eventualmente, comenzó a enseñar en la academia junto a Remy, transmitiendo su propio amor por la cocina a la próxima generación. Capítulo 10. El desafío final. A medida que la escuela de cocina prosperaba, Remy y su equipo de chefs se enfrentaban a un nuevo reto. La ciudad, famosa por su escena culinaria, estaba organizando una competencia gastronómica anual que atraía a los mejores chefs de todo el mundo. Este año, la Bella Cocina tenía la oportunidad de ser uno de los principales patrocinadores del evento. Aunque Remy no sentía la necesidad de competir para demostrar su valía, pensó que sería una excelente oportunidad para mostrar lo que su escuela de cocina representaba, no solo técnica, sino también creatividad, pasión y un enfoque personal de la cocina. Decidió que sus estudiantes participarían en la competencia. A lo largo de las semanas previas al evento, Remy ayudó a cada uno de ellos a preparar sus platos más innovadores, guiándolos con su sabiduría y experiencia. Era el momento perfecto para que cada estudiante demostrara lo que había aprendido y mostrara al mundo entero lo que la Bella Cocina representaba. La noche de la competencia, el ambiente era eléctrico. Los chefs estaban nerviosos, pero Remy les recordó una vez más que no se trataba de ganar, sino de mostrar su amor por la cocina. No importa si ganamos o perdemos. Lo importante es que cada plato que presentemos sea una representación genuina de nuestro viaje. Eso es lo que importa. Cuando llegó el momento de presentar el último plato, el plato de Clara, la joven chef que había luchado tanto por encontrar su confianza, era el que más sorprendió a todos. Su presentación no solo era una obra de arte visual, sino que el sabor evocaba una complejidad y profundidad emocional que conmovió a los jueces. El plato narraba la historia de su vida, sus luchas, su crecimiento, y todo lo que había aprendido en la escuela. Aunque no ganaron el primer lugar, la Bella Cocina fue reconocida por la calidad, la creatividad y la pasión de sus platos. Los estudiantes de Remy recibieron aplausos y elogios por su trabajo, y Remy se sintió increíblemente orgulloso. El hecho de que su escuela hubiera sido capaz de transmitir lo que él más valoraba, el corazón de la cocina, había sido suficiente. Capítulo 11. El futuro de la Bella Cocina. Con el paso de los años, la Bella Cocina se convirtió en uno de los restaurantes más respetados de la ciudad, y su escuela de cocina era conocida en todo el mundo. Remy ya no solo era un chef famoso, sino también un mentor, alguien cuya vida había sido testigo del poder de seguir tus sueños, no importa lo difícil que fuera. Los estudiantes de la Bella Cocina no solo aprendían a cocinar, sino a crear, a contar sus propias historias, a inspirar a otros con sus platos. Remy se aseguraba de que nunca se olvidara. Que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. La cocina había dejado de ser una simple pasión personal y se había convertido en una herramienta para conectar a las personas, para cambiar vidas. Remy, ya mayor, pasó sus días enseñando y creando nuevos platos con sus estudiantes, disfrutando de una vida llena de satisfacción. Y aunque los tiempos cambiaban, su amor por la cocina seguía siendo el mismo. Siempre encontraba nuevas maneras de compartir su conocimiento y seguir inspirando a la próxima generación. Al final, Remy sabía que su legado no era solo la escuela, ni los premios que había ganado, ni los platos que había creado. Su verdadero legado era el impacto que había tenido en todos los que lo rodeaban, en aquellos a quienes había enseñado a creer en sí mismos y a seguir sus sueños. Epílogo: un sueño hecho realidad. El restaurante y la escuela continuaron creciendo. Los jóvenes chefs que una vez habían sido estudiantes de Remy ahora eran chefs reconocidos en todo el mundo, pero siempre volvían a la Bella Cocina para compartir sus experiencias y seguir aprendiendo. Cada uno de ellos, a su manera,
llevaba consigo un pedazo de la filosofía de Remy. La cocina es más que solo comida, es un medio para expresar lo que eres y lo que sueñas. Remy, en su vejez, sabía que había hecho algo más grande que simplemente ser un gran chef. Había creado un espacio donde los sueños se cocinaban con amor, donde las personas podían encontrar no solo su voz culinaria, sino también su propósito en la vida. Y así, la bella cocina siguió viva, no solo en los platos que servía, sino en el corazón de cada persona que pasaba por sus puertas. Capítulo 12. Los desafíos del éxito. El éxito de la bella cocina y su escuela de cocina había traído consigo muchos beneficios, pero también nuevos desafíos. La popularidad del restaurante y la creciente fama de la escuela hicieron que Remy y su equipo tuvieran que enfrentarse a expectativas aún mayores. Las reservas se llenaban. Rápidamente, y había una creciente demanda por formar parte de la academia. Aunque Remy siempre había sido humilde y había preferido trabajar en la cocina o en el aula con sus estudiantes, ahora se encontraba más en el centro de la atención pública. El estrés de manejar la expansión del negocio y mantener la calidad de la enseñanza se volvía cada vez más difícil de equilibrar. Un día, mientras preparaba un plato en la cocina, Remy se detuvo a reflexionar sobre su vida. Había alcanzado tanto, pero se dio cuenta de que había perdido algo importante en el proceso: su tiempo en la cocina, su contacto directo con la comida y los estudiantes. Fue entonces cuando tomó una decisión importante: delegar algunas de sus responsabilidades. Había llegado el momento de permitir que sus estudiantes más avanzados y su equipo de chefs tomaran más control sobre las operaciones diarias del restaurante y la escuela. Aún seguiría supervisando, pero debía enfocar sus esfuerzos en lo que más amaba: enseñar y cocinar. La cocina siempre había sido su pasión, y no quería perder esa conexión directa con el arte que tanto amaba. Capítulo 13. El legado de la escuela. Con el paso de los años, Remy se dedicó aún más a la enseñanza y a crear nuevas generaciones de chefs que siguieran sus pasos. A lo largo de la escuela pasaron cientos de estudiantes, pero siempre había algo especial en aquellos que demostraban una pasión genuina por la cocina. Remy solía decirles a sus estudiantes: no importa cuán grande sea tu habilidad, lo que realmente cuenta es cuán profundamente te entregas a lo que amas. Uno de los momentos más especiales para Remy ocurrió cuando su primera generación de estudiantes, que ya había comenzado a hacer una diferencia en la gastronomía mundial, regresó a la bella cocina para organizar un evento de chefs graduados. Era una noche llena de emoción, en la que los chefs que habían sido sus estudiantes presentaron sus platos más emblemáticos. El salón estaba lleno de risas. Recuerdos y de platos que contaban historias de cada uno de ellos. Al ver a sus estudiantes tan exitosos, Remy no podía evitar sonreír con orgullo. Había sido testigo de sus luchas y victorias, y ahora esos chefs estaban abriendo camino en el mundo, llevando consigo la esencia de lo que les había enseñado: que la cocina es mucho más que un oficio. Es una forma de vida, una forma de expresarse y conectarse con los demás. Capítulo 14. La transición generacional. A medida que Remy envejecía, la escuela y el restaurante continuaron prosperando. Sin embargo, llegó un momento en el que Remy entendió que, aunque su legado estaba asegurado, era hora de pensar en el futuro. Así que, en una reunión con su equipo de chefs y administradores, Remy compartió una idea que había estado dando vueltas en su mente: es tiempo de que alguien más tome el mando. La bella cocina siempre será parte de mí, pero el futuro de la escuela debe ser llevado por una nueva generación de chefs. Había entrenado a su equipo durante años y sabía que estaban listos para continuar el trabajo. Había encomendado a Clara, su antigua estudiante que había aprendido a confiar en sí misma, para que asumiera el liderazgo de la escuela de cocina. Clara era la chef que más representaba los valores de la bella cocina: humildad, dedicación y pasión por la cocina. La transición no fue fácil para Remy. Había puesto su corazón y alma en cada rincón de la escuela, pero también sabía que era el momento adecuado. Clara tomaría el timón de la escuela, y él estaría allí como mentor y guía, pero sin la responsabilidad diaria que antes lo había agotado. Capítulo 15. Un final lleno de paz. Los años pasaron, y Remy siguió disfrutando de la vida en su cocina. Ya no lideraba la escuela, pero sus lecciones seguían presentes en cada plato que salía de la bella cocina. A veces, se encontraba en la cocina, ayudando a los chefs más jóvenes a perfeccionar sus técnicas o simplemente compartiendo una sonrisa con los
estudiantes, sabiendo que había dejado una huella imborrable en sus corazones. Una tarde, Remy se sentó en una mesa, mirando a través de la ventana del restaurante hacia la ciudad. La luz del atardecer bañaba la ciudad, y él se sentía en paz, satisfecho de todo lo que había logrado. Recordaba sus primeros días en la cocina, cuando soñaba con ser un chef y hoy, a través de todos los que habían aprendido de él, veía cómo su sueño había crecido mucho más allá de lo que había imaginado. Aunque ya no era el joven ratón que una vez soñó en secreto con cocinar, Remy entendió que el verdadero legado de un chef no está en los premios, ni en la fama, sino en las vidas que tocamos, las historias que contamos y el impacto que dejamos en los demás. Y así, en la calidez de la cocina de la bella cocina, rodeado de amigos y estudiantes, Remy supo que su sueño no solo se había hecho realidad, sino que había ayudado a que otros también lo alcanzaran. Epílogo, el viaje continúa. En los años siguientes, la historia de Remy y su escuela se convirtió en leyenda en la ciudad. Los chefs que pasaron por la bella cocina seguían compartiendo las enseñanzas de Remy con el mundo, haciendo de la cocina no solo un arte, sino una forma de vida. Y aunque Remy ya no estaba en la cocina como antes, su espíritu seguía vivo en cada plato que salía de la escuela, en cada estudiante que alcanzaba sus sueños. Remy, el pequeño ratón que soñó en grande, había cambiado el mundo a través de la cocina, y su legado seguiría inspirando a generaciones venideras.